Buenas tardes, buenas noches, de madrugadita, desde Panamá, República de Panamá, corazón del universo. Hoy es 6 de enero 2026. Este es el Ministerio de Damas y Hombres hablando al corazón. Vamos a decirle en este momento quiénes somos, a cargo de nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra hermana Cadia. Adelante, Cadia. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón, ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. 1, amor a Dios. 2, amor a la familia. 3, trabajo. 4, iglesia. 5, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia, conocimiento de Dios. Eso es, damas y hombres, hablando al corazón, Dalcor. Gracias, perdón, Cadia. Gracias. Ahora vamos a presentarle a nuestra invitada para el tema de hoy que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Ella es Gloricel Morales de Lorenzana, nuestra líder. El título del tema para hoy martes 6/26 de 2026, el primer tema del año, tiene como título ¿Cómo tratar con ligaduras del pasado? Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas tardes o buenas noches a todos. Empezando el año 2026, buscando desde los inicios que el Señor permita que todos los anhelos que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones, Él los pueda ejecutar y pueda de alguna manera enseñarnos en el recorrido a saber cómo sostenerlos y cuidarlos y sobre todo recibir dádivas del cielo. Cuando me puse a reflexionar en el tema, porque estoy viendo desde hace 3 meses o menos que el Señor me lleva de alguna manera a provocar que muchas personas que están atadas a situaciones que no pueden manejar puedan realmente en un momento determinado empezar a cambiar las situaciones que se le presentan. Creo que todos los que estamos aquí reunidos en esta tarde, en esta noche que empieza, hemos entendido que hay momentos en que todos hemos pasado por dolores, por situaciones que no se mueven favorablemente a nuestras vidas, y eso tiene que ser tratado de una manera en la cual podamos tocar la raíz profunda de la situación que ha provocado que quede un estancamiento en un momento determinado. Yo he aprendido a lo largo del recorrido con el Señor a darme cuenta que hay momentos que el pecado ha sido tan fuerte en la vida de una persona que la oscuridad nubla completamente el entendimiento
y el espíritu está completamente apagado y no hay respuesta positiva en un momento determinado. Entonces eso tiene que removerse, quitarse. Yo diría que de alguna manera lo he percibido así a lo largo de mi recorrido. Es una lepra espiritual que provoca que quede como una coraza, cuando nosotros nos raspamos en algún área de nuestro cuerpo, queda como una costra. Así sucede en el área espiritual. Cuando hay una situación que está tan arraigada en la vida de un cristiano que no puede tocarla porque hay una autodefensa propia de la situación ocurrida que impide que el Señor, no es que el Señor no puede penetrar en todo, quiero aclararlo desde un principio, pero necesita la colaboración de una persona para poder lograrlo, porque a lo largo del recorrido de cuando yo tuve que enfrentar en mi vida personal ligaduras del pasado, no fue nada fácil, porque mi reacción inicial, cuando yo entendía que existían ligaduras que provocaban que mi pasado quedara estático, yo tenía una seguridad pasiva. Yo decía, no, eso está bien, que se quede así porque yo no quiero remover cosas que me duelen, que no quiero enfrentarlas de una manera en la cual yo tenga que sufrir de nuevo. Y esa es la actitud hoy en día de un cristiano. Prefiere gozarse fingidamente muchas veces, prefiere ocultar la realidad de su vida para no perturbarse ella misma por lo que puede estar sucediendo en un momento determinado. Entonces, la palabra es clara cuando dice, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Entre los versículos que les puse hoy en día, toqué eso de perder el alma y yo quisiera empezar con el Proverbios 22, versículo 24 y 25. Quiero hacer un comentario. Yo no pretendo en ningún momento que crean que yo soy más viva que nadie, que me creo una supermujer, que yo estoy revelando cosas. Miren, yo voy a decir lo que Dios me permita que yo haga, porque el Señor me ha permitido a lo largo de mi recorrido meterme en cosas que son fuertes, pero que yo he tenido el valor de soportarlas, aprenderlas y enseñarlas a otros, y por eso los frutos se multiplican. No porque yo lo diga, sino porque veo en la presencia de Dios en mi vida, como lo poco que yo puedo aportar sirve de bendición a otras personas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque mis adversarios se están multiplicando, porque, y lo digo así fríamente y claramente, y no me oculto para decirlo, a muchos no les gusta que yo pueda expresar lo que voy recibiendo de Dios. Me tiene sin cuidado. ¿Por qué no lo hago con arrogancia ni altivez? Lo hago con la certeza y la seguridad que lo que yo he recibido ha sido de bendición para mi sanidad interior y que puede servir a muchas personas que Dios pone en mi camino. Por eso lo hago, porque aprendí a ser agradecida desde el primer gran milagro que Dios puso en mi vida hace 23 años, del primer milagro que Dios hizo sobrenaturalmente en mi vida personal, y siempre estaré agradecida por el favor de Él sobre mi vida personal por ese milagro. Quería aclararlo porque veo con mucha preocupación, no me preocupa,
Veo cómo se despierta envidia, celos en algún momento determinado por lo que el Señor me puede dar en un momento X o Y o Z. Yo siempre he creído lo que Dios quiere en los cielos y en la tierra, Él lo hace. Le guste al que no le guste. Y he aprendido a lo largo de este recorrido a soportar las situaciones que me indican cuando el Señor quita escamas de mis ojos y me hace ver que las personas que yo admiraba se quedan como una mosca o una pequeña garrapata porque pierden el sentido del valor de lo que Cristo representa en la vida de una persona. ¿Por qué ser egoístas ante la presencia y el poder sobrenatural de Jesucristo e impedir que otros también lo alcancen? No lo puedo entender. Mi egoísmo no llega hasta ese punto. Que tengo egoísmo, por supuesto que lo debo tener, pero está adiestrado en este momento por Jesucristo, porque soy obediente y hago lo que Él me permite hacer. Solo quería decir eso porque es un tema que remueve situaciones en las cuales un cristiano va a poder manejar, va a poder moverse de tal manera que va a poder interactuar. Yo siempre dije, yo no me puedo quedar con el conocimiento de lo que Dios me va diciendo, porque hay pecados que son tan vergonzosos para una persona que ni siquiera la persona lo quiere volver a poder vivir o poder reflexionar porque es tanta la preocupación por la vergüenza que sienten que se quedan estancadas y no avanzan por esas situaciones. ¿Por qué yo digo lo que digo? Porque lo estoy viviendo con muchas personas, pero lo que pasa es que Dios ha permitido que yo haya hecho un pacto con Él en el sentido de que yo siempre lo digo como el seno de Abraham. Yo no cuento nada que Dios no me permita decirlo en público o abiertamente. Una de las cosas que Dios me hizo aprender desde un principio fue el Salmo 32:5. Confesaré mis transgresiones. Y eso lo hice yo desde el primer minuto en que recibí a Cristo en mi corazón. Siempre he sido transparente y eso le da rabia a la gente, pero no tengo la culpa de que el Señor haya trabajado mi corazón con el toque que hizo de tal manera que yo lo pueda asimilar, lo pueda manejar y que eso inspire a otros a lograr el encuentro de Jesús en sus vidas. Entonces, ¿quién va a leer la Reina Valera Yo, 1960 en este? Ok, entonces léeme Proverbios 22, el versículo vers- 24 y 25. así es, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como dijo Gloricel, esta es la Reina Valera 1960. Dice el Proverbio 22, preceptos y amonestaciones. El versículo 24 dice, no te entremetas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Nueva versión internacional. Proverbios 22-24. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Entonces, ¿por qué quise leer ese versículo iniciando el tema? Primero, porque el alma se llena de lazos cuando no se sabe manejar las bendiciones que Cristo puede dar a la vida de un ser humano. Son muchísimas, pero de alguna manera la necesitamos en este tiempo. Yo me pongo a ver el reflejo de las familias hoy en día
y empiezo a ver escasez en los hogares, empiezo a ver pérdida de memoria, empiezo a ver desajustes de padres con hijos, y eso me indica que en vez del Señor acercarse a la vida del ser humano, se está alejando. Y eso me hace pensar, Jesús vino para salvar al mundo, no para acabarlo. Él no vino a cambiar leyes ni a estipular. Él vino con su gracia a regalarnos de ella para lograr nosotros sentirnos perdonados en la vida como personas. Entonces eso me hizo reflexionar porque de alguna manera lo que el Señor me está permitiendo compartir con ustedes y usando la palabra porque me enseñó desde un principio el valor incalculable que tiene la palabra y es entender y comprender que nada se puede lograr si Cristo no está en esa ecuación. Yo que soy una persona que estudió letras, números, yo puedo entender que una ecuación no tiene un valor aceptable si no se encuentra realmente cuál es la incógnita de esa ecuación. Y para mí la incógnita siempre será Jesucristo. Él es el que provee las situaciones y yo quiero decirle, porque el Señor me hizo empezar hablándoles como les hablé, pero no es porque mi corazón esté resentido ni lastimado. No, 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 no. Cuando Jesús entró en mi vida y me perdonó y me sanó, permitió que yo no guardara ningún resentimiento contra nadie, porque sé que es tan poderoso el Cristo al que yo le sirvo, que Él se encarga de hacerme la justicia que yo necesito en un momento determinado. Yo no tengo por qué enojarme. Esa es una ventaja que Dios ha puesto en mi vida personal. Y si me tengo que enojar, me enojo por el reino de Dios, no por las cosas vanas que no me van a dar ninguna importancia a mi vida personal. Y quiero aclararlo también de esa manera. Entonces, eso me hizo pensar cómo me encontró Dios a mí en el primer momento en que yo estaba completamente destruida emocionalmente, llena de vacíos dentro de mi ser interior, y cómo lograr romper cadenas que yo necesitaba en un momento determinado, primero enfrentarlas y luego permitir que el Señor cortara las ligaduras esas para yo poder realmente ser una persona que pudiera tener la capacidad de ser libre. Entonces el Señor me puso, yo les digo y les aclaro siempre que para mí la guerra espiritual ha sido un timón muy importante en mi vida con Jesucristo, porque Él me ha permitido escudriñar la palabra en el área de guerra para poder brindar no solo a mi vida personal, sino a mis siguientes generaciones, la capacidad de poder lograr ganar nuestra batalla personal, que es que podamos entrar al reino de Dios. Y eso es lo que vino Jesús a hacer, permitir que aquellos que estábamos perdidos en un momento determinado, pudiéramos en una situación de compromiso con Él, lograr recibirlo y no solo recibirlo, sino adaptarlo a nuestro entorno personal y que se hiciera vivo en nuestro ser interior. Le doy gracias a Jesús por eso. Entonces, eso me hizo recordar que cuando uno encuentra respuestas con la luz, porque
La luz de Cristo tiene que revelar la verdad en la persona. Sin la luz de Cristo en la verdad de esa persona, no hay cómo enfrentar las ligaduras del pasado. Por eso hay personas que tienen ligaduras desde el día uno y no son sanadas, cortadas de raíz, porque están en un círculo completamente repetitivo como lo tuvo 40 años el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Y los que estaban mal aprendidos, no pasó ninguno a la tierra prometida. Entonces, me di cuenta el sentido de culpabilidad. Creo que lo primero que yo encontré en mi vida personal que me ayudó a poder enfrentar las ligaduras del pasado fue que yo no podía cambiar lo que había sucedido hacia atrás. Necesitaba tener una vida nueva. Necesitaba de alguna manera comprender que si no era una nueva criatura, no lo iba a lograr. Cómo Dios empieza a tocar esa parte sensible en mi vida personal. Yo siempre fui osada y fui de las que iba hacia adelante. No retrocedía en esa área que Dios me iba mostrando porque Él me ha dado muchas revelaciones y señales y prodigios y maravillas, pero no todo el mundo las sabe, porque no es potestad mía de tener que revelarlas. Se revelarán en el tiempo de Jesús y sobre todo si realmente edifica la casa de Dios y no mi vida personal con mi ego interno para sentirme mejor que nadie. No soy ese tipo de personas. Yo no busco la vanagloria como persona, sino busco que lo que el Señor está permitiendo en mi vida personal, que es aprender a amar a Jesús, se proyecta a través de lo que Él ha hecho en mi vida personal. Entonces, eso me hizo ponerme a pensar lo que me había sucedido en los primeros años cuando yo desafiaba lo que no entendía completamente. Y me tocó, y siempre, y creo que en algún momento lo he expresado, pero creo que en este día tengo que volverlo a recalcar porque uno tiene que aprender a entender que todos tenemos miserias como personas. Nadie es auténtico si Jesús no está en su vida personal. Pues yo no puedo ser valiente si Jesús no llena mi vida de valor. No lo puedo hacer porque el temperamento del hombre es temeroso de salida. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Enseguida se pusieron ropas porque se sintieron pecadores y no solo eso, sino les dio vergüenza y quisieron ocultarse. Así somos los seres humanos cuando hacemos algo indebido, que no debemos lograr entenderlo y no sabemos cómo manejarlo. Tendemos a escapar de todo aquello que nos haga enfrentar el reto que tenemos que tener en un momento determinado. Entonces, eso me hizo recordar, no lo vamos a, solo voy a recordarlo por lo que me sucedió en ese momento. Tiene que ver Juan 3 con Jesús y Nicodemo, porque Isaías 43, 18, 19, que no lo puse y solo lo hago como referencia, habla de que todos tenemos, con la ayuda del Señor, a tener una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo creo que yo recibí cosas nuevas en mi vida personal, muchísimas, pero me costó mucho dolor. Tuve que enfrentar
muchas batallas de esas en las cuales uno tiene que tratar con ligaduras del pasado que no son agradables, pero que te van dando carácter, aplomo, y sobre todo te vas venciendo el miedo cuando las vas enfrentando. Entonces, a mí me gustó mucho ese pasaje. Yo, si no hubiera sido por el Señor, creo, y no lo hago con ningún tipo de vanagloria personal, no. El Señor me conquistó con su palabra. Él provocó que yo escudriñara la palabra, la saboreara, y que además de la saborearla, que pudiera utilizarla para mi sanidad y para apoyar a los otros que Él pone en el camino. No, no, pero sí tengo que reconocer que me ha permitido lograr muchas cosas favorables porque me rendí a sus brazos y permití que Él hiciera como Él quería con mi vida personal para corregirla, sanarla y redarguirla, como dice la palabra de Dios. Entonces, Juan 3 habla sobre un encuentro de Nicodemo, y donde Jesús habla con él. Podemos ver desde el inicio. Nicodemo era un hombre fariseo del Sanedrín de la época, un hombre que tenía fuerza, pero se va a reunir en lo secreto con Jesús. Si tú quieres encontrar, porque dice cómo tratar las ligaduras del pasado. Tratar significa cómo enfrentarlas, cómo enfocarlas, cómo manejarlas. No estamos aquí sino buscando la forma de que tu ser interior, tu persona refleje realmente el valor de lo que Jesús tiene en la vida de uno como persona y como Dios mismo. Entonces, en lo secreto, yo me acuerdo, y no lo digo por sentirme mejor que nadie, pero muchas personas que yo conozco buscan a Jesús en lo oculto, no en la realidad de la vida, ni no a la luz pública, porque no quieren reflejar nada en ese sentido, porque no les conviene para su imagen como persona. En esa persona, esas ligaduras del pasado se van a mantener, no van a romperse, no van a quebrarse, no se van a poder recibir sanidad de parte del Señor, porque no hay una convicción y arrepentimiento real en esa persona que se tiene que esconder. Entonces, él en los secretos se reunió con Jesús y le pregunta a Jesús, porque lo buscan, lo leen cada uno en Juan 3, el pasaje de Jesús con Nicodemo. No lo vamos a leer tampoco porque tengo otras citas más importantes, pero quiero que se muestre el concepto de lo que significa cómo tratar con las ligaduras del pasado, porque si yo no entiendo lo que tengo que enfrentar, no se mueven las cosas como realmente tienen que ser realizadas para recibir la sanidad en un momento determinado. Entonces, él le dice, hay que volver a nacer físicamente. Él le dice, no, hay que nacer espiritualmente. Y eso es algo que tiene que entender el ser humano, que para lograr liberarnos de las ligaduras del pasado, necesitamos evolucionar espiritualmente, no físicamente, porque si yo ya soy una mujer hecha y derecha, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Eso es ilógico, eso es natural, eso no es lo que quiere el Señor reflejar en un momento determinado. Lo que Él quiere decir es que yo necesito cambiar esa vieja forma de ser y lograr que con la ayuda de Jesús yo pueda tener
una capacidad de ser nueva realmente como persona y en poder lograr capturar todo aquello que perdí por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces, empiezan en una situación en la cual van conversando y a mí, en lo particular, me han pasado 2 veces en mi vida y fuertemente me ha sucedido. Y por eso pude entender el concepto de lo que era volver a nacer, tener una vida nueva, porque lo pude experimentar a través de 2 procesos que Dios me permitió, hacer con otras personas. Yo tenía una joven que era mi alumna, porque yo era posada y de alguna manera yo daba lo que yo iba teniendo, o sea, yo no me lo guardaba, sino yo lo compartía porque creía que la gente, yo siempre he creído, si tú sabes algo, dilo hoy, porque tú no sabes si mañana vas a amanecer y si lo vas a poder decir. Entonces, ese concepto yo lo aprendí del Señor porque dice Filipenses 2:13, que tampoco la dije, Él te da el querer y el hacer. Él puso en mí muchas cosas en mi vida personal que yo hacía porque Él las permitió en un momento determinado. Entonces, esa persona que yo traté en un momento determinado con la que el Señor me mostró muchísimas cosas importantes con este tema, había sido dedicada en un cementerio por un abuelo. Y la niña tenía un pacto contrario a Dios desde ese, esa situación que había hecho ese abuelo por ignorancia, por lo que fuera, porque no puedo juzgarlo yo, solo ejecuté lo que en ese momento Dios me permitió a través de la palabra de Dios. Y recuerdo yo que en ese momento ella estaba con su mamá al lado y estaba yo, y yo empecé a ser usada en ese momento por el Señor Jesús y por el Espíritu Santo, y empecé a declarar y a decretar lo que decía la palabra en Juan 3. Por eso yo siempre les digo, la palabra de Dios es importante porque me permite pensar como lo hace Jesús, me acciona y me permite ejecutar lo que yo creo firmemente en mi corazón que es una realidad. Entonces yo empecé a trabajar en ese instante con la persona y para mí fue impresionante porque pude ver cómo había en los aires y en la atmósfera una transformación del oscuro a la luz. Cuando empiezo yo a lidiar con ella, porque si tú no tienes carácter, no te metas a hacer nada que no sepas cómo vas a manejar, porque en ese momento empiezan voces a quererte limitar para que uno no pueda accionar e impedir que exista la liberación para esa persona que necesita encontrar la capacidad de cambiar su vida por medio de Jesucristo. Vida nueva, un nacimiento espiritual, una forma de ver la vida completamente diferente, donde el Señor todos tus pecados los metió en las profundidades del mar y tú vas por creer en la relación que tienes con Jesús, de que eso va a ser una transformación maravillosa para tu vida personal. Yo empecé declarando la palabra, y en ese momento, inicialmente la joven, porque era una joven de 17 en ese momento, y hoy tiene una vida maravillosa. El Señor hizo algo precioso con esa joven. Entonces, en ese momento ella lloraba
pero con un llanto como de oscuridad. No lloraba con un llanto que reflejaba que Cristo podía estar presente. No me digan cómo más explicarlo, no lo puedo hacer porque lo viví, pero no puedo ir más allá de lo que yo veía que era un llanto, pero que no reflejaba un llanto que yo pudiera decir que era sano, que era bueno. Entonces yo seguí golpeando con la palabra y en ese momento hay una transformación y ella empieza a llorar como una bebé. Empiezo a experimentar, ver física y sobrenaturalmente cómo cambia la atmósfera y ella empieza, y no solamente eso, como la mamá estaba ahí, la mamá empezó a tener dolores de parto. Y mientras que ella iba siendo llevada de las tinieblas a la luz para romper ese pacto que había hecho el abuelo, la mamá tenía la sensación de que ella volvía a nacer dentro de su vientre hacia afuera. Para mí eso fue impactante y se los digo realmente, sucedió. Hasta ahí lo llevo, ya no voy a seguir ahondando más en lo que sucedió después, pero ahí es donde yo me doy cuenta del valor incalculable que tenía Jesús para la vida del ser humano. Como todo lo que el ser humano puede tener, lo puede lograr por medio de Jesucristo. Mucha gente dirá, no, pero el abuelo que no sé qué, que no sé cuánto, que hizo, que no hizo, que no hizo, que hizo, que él hizo. Las misericordias de Dios son cada mañana, como dice la palabra de Dios. Entonces, es ahí donde el Señor me empieza a mover en lo que es cómo ayudar y tratar las ligaduras del pasado en aquellas personas que necesitan romper con situaciones en su vida personal y poder con la ayuda de Jesús y del Espíritu Santo lograr romper esa situación que provoque la libertad en esa joven. Antes de continuar con la palabra de Dios y llevarlo a como quiero llevarlo en guerra espiritual, quiero que María Luisa o no sé, Fátima, creo que fue la que se la mandé porque no sabía si María Luisa iba a participar. Yo te di los sinónimos de ligaduras del pasado y los antónimos de ligaduras del pasado. Quiero que los leas para poder empezar a través de la guerra, para que miren, necesitamos para tratar las ligaduras del pasado herramientas espirituales. Las herramientas espirituales tienen que ver con la palabra de Dios, pero hay que saberse mover con la ayuda de Jesús y el Espíritu Santo, porque si no, no vamos a tener la capacidad de hacer lo que dice Lucas 4 del 18 al 20 y creo que es Isaías 63 del 1 al 3, donde dice que Él vino a liberar a los cautivos, a los prisioneros. Yo he estado en prisiones y en cautiverio como persona porque he tenido pecados, he tenido situaciones en mi vida que he tenido que corregir y Dios ha roto las ligaduras, los lazos esos que están en mi alma que me impedían realmente encontrar la capacidad de poderlo sostener en un momento determinado. ¿Y cómo lo aprendí? Recuerdo yo que el Señor me llevaba con herramientas espirituales de muchas formas en ese momento en cuando él me tenía como una esponjita recogiendo y recogiendo para poder lograr entender lo que era lidiar con ligaduras del pasado. Y escuché el testimonio de un pastor en ese momento, porque el hombre tenía toda la disposición de hacer lo mejor para el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Su pasado
impedía que él pudiera lograr romper con situaciones que lo tenían atado a la ruina, que lo tenían atado a situaciones donde no podía avanzar porque no podía entender lo que vivía como persona y como hombre de Dios. Entonces, él cuenta en ese testimonio que escuché yo en ese momento, mientras que el Señor me llevaba todo lo que vamos en este día a tocar, él empezó y otro pastor que trabajaba en liberación, porque necesitamos aprender, ustedes están aprendiendo guerra, pero no la están aplicando como debe ser correctamente, porque no es que les dé miedo, sino no saben cómo romper con el esquema de no puedo y que yo sí puedo hacerlo. Ese es el problema de ustedes, porque ustedes tienen el conocimiento, tienen el arrojo, la valentía, pero no saben cómo desprender de la vida de ustedes aquello que necesita soltarse para tener la ganancia del cielo en todo momento. Que se abran los cielos, porque yo veo cuando los cielos se abren a mi favor, lo puedo percibir y no lo digo con el deseo de lastimar a nadie, sino porque tengo que reconocer que me lo he ganado. ¿Y cómo me lo he ganado? Con perseverancia, con constancia, para romper y quebrar, porque no fue en un solo día que rompieron ligaduras del pasado. Fue mucho tiempo, mucha oración, mucho ayuno para lograr sacar ventaja de lo que me impedía en un momento determinado. Y ese pastor le dice, a ver, cuéntame de tu vida pasada, qué hubo en porque todo el mundo dice, no hay que olvidar el pasado, sí, pero las consecuencias del pasado te pueden lastimar y te pueden impedir salir en prosperidad como lo estás buscando de parte del Señor, en cualquier área que se presente. Porque hay personas que tienen ligaduras con un novio que quedó, que no pudieron romperlo y se la pasan toda la vida pensando en ese novio que no se le fue, que no tuvo, y de ahí se acabó el avance de esa persona. Entonces, él decía en ese momento, a ver, dime qué es lo que tú experimentaste como persona. Entonces él le dice, fui promiscuo. Esa fue la respuesta del pastor. Y le dice, bueno, vamos a recordar qué fue lo que sucedió con cada una de esas personas con las que tuviste relaciones, porque uno tiene que entender que las relaciones sexuales unen a una pareja espiritualmente. Todo lo que Dios une no lo separa al hombre. Hay una unidad en esa relación de sexual entre una persona, un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué sucede? Él dijo, y cuando llega la cuarta mujer, él dice, wow, era bruja. Cuenta ese hombre en su testimonio porque el Señor me permitió oírlo, porque quería que yo utilizara eso en beneficio mío, no porque no, yo nunca he entrado en cosas contrarias a Dios, bendito Dios por eso, porque en mi casa mi madre me enseñó siempre el temor de Dios en ese sentido. A mi mamá le trataron de hacer varias veces situaciones contrarias en la puerta de la casa y ella agarraba la escoba. Mi Dios es más grande que cualquier cosa. Y agarraba la escoba, perdón, y empezaba a barrer todo lo que le ponían en la puerta. Entonces eso quedó grabado en mi vida personal como persona. Entonces, en ese momento, cuando él le dice eso, él le dice, bueno, ya sabemos cuál es la raíz del problema que está ligado a tu pasado y que impide que tú puedas prosperar en un momento determinado. Entonces él empezó en ese instante a ser ayudado por ese hombre de Dios que tenía conocimiento, a soltar las amarras que tenía que romper en un momento determinado para lograr que ese hombre fuera libre y pudiera cambiar su vida personal en ese momento. Todos, todos, todos hemos tenido, porque nacimos del pecado original.
El único que no tiene pecado es Jesucristo. Pero todos, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos esa situación. Entonces, ¿qué pasó? En un momento determinado, él quedó liberado y eso me llevó a lo que Dios, a partir de ese momento, me permitió aprender a experimentar conmigo misma, con llantos, con vergüenza, con situaciones que no podía entender por qué las habían sucedido en un momento determinado, pero me hicieron empezar a soltar amarras que tenía en mi vida personal, que necesitaba soltar y que tenían que recibir ese nacimiento espiritual que solo viene a través de Jesucristo por medio del agua y del Espíritu Santo. Miren la importancia del agua de Dios y del Espíritu Santo. Porque es lo que me empieza, como dice Ezequiel, empieza a esparcir aguas limpias sobre mi idolatría, mi inmundicia, y empieza a liberar esa área de mi pasado que me ha perturbado y que ha provocado que hayan cicatrices en mi vida espiritual que necesito enfrentarlas para poder liberarlas en un momento determinado. Entonces, ahora sí, léanme los antónimos y sinónimos de ligaduras del pasado. ¿Quién lo va a leer? Yo las tengo, Bueno, léelas, pues las leo. léelas. Ok. Ligaduras del pasado, sinónimos serían huellas, vínculos históricos, ataduras o influencias de tiempos anteriores, lazos antiguos, recuerdos, ataduras temporales. Antónimos serían desvinculación, libertad, liberación, olvido, ruptura, progreso, desatar y futuro. Ahí lo acabamos de ver, o sea, las ligaduras del pasado me atan parcialmente a situaciones que yo no puedo entender por la falta de comunión que tengo con Cristo en un momento determinado y que su revelación llega a través del Espíritu Santo. Por eso les digo yo siempre, es una mancuerna. Si yo quiero sanidad en mi vida personal y romper con cosas que tengo porque miren, es una decisión creer que las ligaduras del pasado se rompen en la vida de una persona. Si el sentido de culpabilidad permanece en una persona, no va a lograr esa persona entender que es una decisión que suelte lo que no puede volver a ocurrir hacia atrás como le pasó con Nicodemo. Nicodemo no podía volver al vientre de su madre, sino tenía que aceptar que el favor de Dios a través de Jesucristo permitía ese nuevo nacimiento de forma espiritual que me hacía una mejor persona. Y eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Por qué? Si ese hombre era malo, ¿por qué razón tuvo benevolencia al Señor? Porque su corazón era un corazón contrito y humillado delante de Dios y logró hacer lo que mucha gente que es piadosa, que está orando todo el día, que está no lo logra hacer porque su corazón está lejos del real amor hacia Jesucristo. Eso le puede doler a mucha gente lo que yo les estoy diciendo, pero es la vida real.
Es aquello que no se puede permitir porque no hay la capacidad de entenderlo. Entonces, ¿cuáles son los antónimos de ligaduras del pasado? Yo quiero tener libertad, yo quiero liberarme, yo quiero quitarme las ataduras. ¿Y quién me lo va a hacer? La presencia de Jesús en mi vida y del Espíritu Santo, que me van a hacer ser una nueva criatura, como dice la palabra de Dios. Mucha gente dice, no, dejaste de ser una vieja, pero la gente no entiende qué significa una vieja criatura para una nueva criatura. Y si la mente humana no entiende lo que tiene que procesar, no se puede trabajar algo que el ser humano no puede entender en un momento determinado. Por lo menos así aprendí yo en la universidad y en la escuela, que si yo no asimilaba algo se me olvidaba, no lo entendía. Entonces cerraba mi entendimiento a la luz de Cristo para recibir la verdad de quién era yo. Por eso dice el Señor que Él entierra tus pecados en las profundidades del mar. Los enfrentaste, sé fuerte, sé valiente y enfréntalos de tal manera que no impidan que tú puedas seguir avanzando con el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor me llevó de nuevo a las leyes de la guerra espiritual y me permitió, y quiero que leamos ahora, María Luisa, Deuteronomio 20, el versículo 3 y 4. Vamos a empezar cómo tratar la situación de una ligadura del pasado para que se pueda quebrar, romper y yo quede olvidando lo que me lastimó. Personas que me lastimaron, yo las veo y es como si no hubieran estado en un momento determinado dentro de mi situación. No recuerdo nada malo, pero eso sí, ya no es nada igual a lo anterior, porque el Señor te hizo madurar y tú no vas a tropezar en la misma piedra más de una vez. Y eso es algo que uno tiene que entender. No seas más bueno que el mismo Dios. Es por eso que dice el Señor, no intentes ser mejor que yo, porque el que te da el alivio, la pomada, el que te da el ungüento para que tú no tengas dolor, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él padeció en la cruz por nuestros dolores. Por eso lo podemos lograr, porque Él se puso en el madero por nuestros pecados y lo fue recibiendo uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Entonces, cuando yo, antes de leer lo de la guerra espiritual, quiero hacer hincapié en algo. Cuando entiendo yo en mi vida personal que yo necesitaba enfrentar esa mujer que tenía buenitis en un momento determinado, porque uno cree, no, yo no he hecho nada indebido. Uno se cree que es algo superior a otro. Así es cuando uno está en la vida vieja. Entonces, el Señor me empezó a tratar con aquellas cosas de la carne que a uno le cuestan como persona. No lo vamos a leer porque quiero seguir avanzando, porque ya estamos y quiero tocar en la parte fundamental del tema. Pero en Gálatas 5, del 16 al 21, que también lo puse en las citas bíblicas, ahí hablan de todos los problemas de la carne que tiene el ser humano. Gritería, ¿quién no ha gritado? Celos, envidia, arrogancia, enojo, todo eso está ahí, todo eso está ahí. Entonces el Señor, cuando tú quieres
aprender a tratar lo que te tiene difícilmente liberada de muchas cosas en tu vida personal y cómo puede una persona darse cuenta de que no se ha liberado del pasado. Viene de vuelta lo que se fue en un momento determinado. Por eso que hay sanidades que ocurren, pero regresa al tiempo la misma situación, porque no se tocó la raíz profunda del problema y vuelve a crecer la semilla y provoca entonces que eso vuelva a germinar y no se logra nada en un momento determinado. Entonces yo quiero, María Luisa, que me leas por favor Deuteronomio 23 y 4. Dice así la versión Reina Valera. Leyes sobre la guerra, versículo 3. Y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmayare vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Amén. A ver, Fátima. Nueva versión internacional. Deuteronomio 20, del 1 al 4. No, del 3 al 4 nada más. Del 3 3 y al 4. 4. Sí, Ajá. 3 y 4. Dice, con estas palabras, escucha Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Hay que entender algo. Las ligaduras del pasado tienen enemigos espirituales y enemigos humanos, personas. Tienes que lidiar con dos situaciones diferentes, con las ligaduras del pasado, el que te ofendió, el que te traicionó, el que te lastimó, y aquellos espíritus, como dice la palabra de Dios, mi lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes de maldad. Con esos también hay que trabajar en un momento determinado. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener doble batalla. La batalla que viene de esas huestes de maldad y también aquellos que son usados por el demonio para atacar y destruir a las personas que quiere acabar de alguna manera las tinieblas. Eso tenemos que tenerlo claro en un momento determinado. Entonces, el Señor me hizo entender con el versículo 3 de Deuteronomio 20 que había dos situaciones que yo tenía que enfrentar con las ligaduras del pasado. Porque muchos quizás van a haber tenido esa manifestación en un momento determinado cuando están eh, recibiendo una liberación, como que sienten mareo, como un leve desmayo que va a suceder. Entonces, eso significa que soltar amarras de ligaduras del pasado no es una situación que es un proceso de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, no. Él lo lleva el Señor de tal manera, por eso existen los procesos, porque la persona no puede manejar los procesos de una forma rápida porque tiene que adaptar ese proceso de acuerdo a lo que tiene que vencer de oposición en su vida personal y captar aquello que necesita utilizar
para romper cadena en ese sentido de los lazos del alma y ligaduras del pasado que impiden que la persona olvide, tenga libertad y que sea liberada del cautiverio en que ha estado toda su vida. Por eso que dice la palabra, separados de Jesús, nada podemos hacer. Y eso es para siempre. Eso no es algo que ya te sanó, no, no. Porque cuando el Señor quita ligaduras del pasado, quedan áreas desocupadas. Y la palabra de Dios lo dice bien clara. Cuando creo que es Mateo 12, 43 por el 45, tendría que buscarlo, donde dice que cuando tú eres liberada de una situación, tu casa queda adornada. Y si la casa adornada no se llena de Dios, vuelves a caer y en un estado peor, con 7 espíritus peores que los originales que tenías. Entonces, ¿eso qué significa? Que si el Señor me va liberando de ligaduras del pasado, yo tengo que usar como mi arma de bendición o herramienta espiritual de favorecimiento a ese trato que debo tener con las ligaduras del pasado, es llenarlas con la palabra de Dios. Por eso que dice la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va entrando en la vida de un ser humano con las primeras cosas que va recibiendo, y en la medida que esa persona va en avance, va recibiendo más llenura en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor me llevó a entender que necesitaba no desmayar y no desalentarme o desanimarme. Eso me hizo ir al pasaje de Elías, porque una de los problemas de enfrentar las ligaduras del pasado es que la persona le tiene temor a los enemigos. Y como le tiene temor a los enemigos, no sabe cómo enfrentarlos porque no ha entendido lo que Cristo vino a hacer por él, por esa persona. Yo voy delante de ti. Yo te guardo, yo te protejo, yo te cubro, yo te sustento. Mientras que tú entiendas eso, el Señor va permitiendo en un momento determinado que tú puedas avanzar en bendición con el Señor, porque Él va provocando que todo aquello que te tiene sujeta se vaya soltando con el conocimiento de Cristo en tu vida personal. Entonces, yo me puse a buscar. Primero, busqué a Zoreis. No me voy a asustar, no me voy a preocupar por aquellas cosas que no entiendo, porque tengo al Rey de Reyes conmigo, que me está trazando el camino para yo ser liberada. ¿Qué provoca de bendición lo que Dios me está permitiendo revelar hoy? Que aquellos que saben de liberación, que aquellos que el Señor usa para libertar a otros cautivos, van a poder en el nombre de Jesús lograr utilizar herramientas espirituales poderosas en Cristo que permita que la persona vaya avanzando en sentido favorable y que no haya retroceso en su vida personal de nuevo. Porque hemos muchos experimentado que ha sucedido en algunas personas que conocemos, que han retrocedido y que no ha sido nada fácil cuando retroceden. Mejor te valía no haberme conocido, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, me acordé creo que es Génesis 2:7,
cuando el Señor da soplo de vida a Adán, cuando viene. Búsqueme para verificar esa cita, por favor. María Luisa, búscamela de Génesis 2:7. Hay citas que no voy a mencionar porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero todavía tengo un poco de tiempo, pero lo quiero aprovechar valiosamente. Aquí lo tengo. Lémelo, ajá, léelo, por favor. Dice así, el hombre en el huerto del Edén. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando uno está desalentado en los procesos de ligaduras del pasado, el Señor te pone rúa, aliento de vida en la vida de uno como persona, siempre y cuando haya comunión con Él, que el Espíritu Santo se haya manifestado. Entonces Él te da las fuerzas para levantarte. Temor a los enemigos. Después de el momento brillante que había tenido Elías con el fuego de Dios, Jezabel hizo un comentario y él se llenó de temor, porque todos sabemos que Jezabel fue la mujer más mala de la Biblia. Entonces, como él se llenó de temor, se fue a una cueva y hasta allá el Señor lo llegó a alimentar. Y no es que hay que poner a Elías, no, Elías fue un gran hombre de Dios. Pero ustedes saben lo que es acabar con tanta gente, con tantos espíritus contrarios en un solo momento y quedar de pie. Porque hay una cosa que no debemos perder de vista. Un líder tiene que tener fuerza, carácter y sostenerse en medio de cualquier situación que se presente. Si no, queda desprotegido. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Y qué sucedió con él? El Señor lo reanimó, pero al poco tiempo se lo llevó. No pudo escalar el siguiente escalón. ¿Por qué razón? Porque no, uno tiene que entender que el Señor te lleva por diferentes procesos. Yo no he llegado hasta este nivel que Dios me ha permitido sin sufrir, sin ser estremecida. Por supuesto que lo he sido, pero Dios me ha sostenido para seguir hacia adelante, porque Él me formó desde cero en un momento determinado. Y quiero decirles, me hizo permitir encontrar a buenos dentro del campo este para aprender de ellos, a manejarme también yo. Y cuando yo estaba, porque iba a poner un ejemplo en ese sentido, pero eso me hizo recordar el paralítico con los 4 amigos que se metieron con el techo. Uno tiene que entender que solo no lo vas a lograr. Tú necesitas confiar en la gente que Dios te ponga para que te ayuden en el proceso, cual fuere que sea, para que eso pueda sustentar tu vida personal. Aquella persona que cree que no necesita
divulgarlo, que no necesita decirlo, que no necesita hacerle entender a nadie, está equivocada, porque los amigos de él lo ayudaron a subir al techo y a bajar y llegar hasta donde estaba el Señor. Fue la fe de los 4 amigos lo que provocó la sanidad de ese hombre. ¿Entendieron? Entonces ese cuento de que no, que no, hombre, no cierres la puerta de gente que te pueda ayudar en un momento determinado. Porque yo siempre he entendido que Dios se mueve en creatividad. Y la creatividad te da el milagro. Porque la fe se mueve con el espíritu de creatividad. Y lo podemos ver con la mujer, cuando le dijo, yo no he venido para sanar a los hijos, sino del pueblo judío. Y ella le dijo, sí, pero los perrillos también tienen hambre. Significa que ella fue creativa porque el espíritu la impulsó a darse cuenta de que ella tenía no desmayar, no derrumbarse, provocar que todo fuera de tal manera que él pudiera avanzar en el nombre de Jesús, porque no se permitía el lujo de desanimarse, de desalentarse, sino que iba hacia adelante buscando un nuevo avance en su vida personal, sin perder la oración, sin perder la fe y sin perder el conocimiento de Dios que se necesita en un momento determinado. Entonces, quisiera que leyéramos Josué 1, el versículo 2 y el 9, porque todo el mundo recuerda que Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Eso es todo lo que dice la gente, la mayoría, pero hay que leer la parte B de ese versículo 9. Así que léeme primero Josué 1, 2 y 9. María Luisa. Dice así la versión Reina Valera 1960. El versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y dice el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Nueva versión internacional. Josué 1 y 2. Dice, orden No, del Señor a Josué, Josué. no, 1 y 2. no, Josué Josué 1, 1, versículo 2 y 9. 2 y 9, sí. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Entonces, el 9 dice así, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Elías tuvo miedo de Jezabel. Eso dice la palabra de Dios. Pero el Señor lo reanimó, lo levantó de vuelta para que él pudiera enfrentar la situación de nuevo. En algún momento todos nos hemos desmayado en el sentido de que hemos dicho, bueno, hay que esperar, no se puede y se pierde la autoridad que Dios nos está dando. ¿Por qué razón? Porque es más fácil ceder ante la oposición que avanzar rompiendo la oposición que tienes.
Es mucho más fácil eso, rendirse y provocar que no suceda nada. Entonces yo busqué los sinónimos de no desmayes. Por favor, léemelo, Fátima. No desmayes, los sinónimos y los antónimos. Dice así, no desmayar. Dice, perseverar, fortalecerme, animarme, no rendirme y no desatenderme. Dice antónimos, rendirme, desmayar, desfallecer, flaquear y desalentarme. Y eso es lo que sucede muchas veces con la persona que está tratando con situaciones del pasado. ¿Por qué? Porque quieren ponerle un corto tiempo, quieren delimitar el espacio que se necesita y el que maneja eso es Dios. Yo he tenido situaciones que han pasado 2 y 3 y 4 años para que se desenreden. Y no ha sido de la noche a la mañana. ¿Por qué eso ocurre? Porque la persona no está lista para sostener el milagro que Dios le da. Entonces se detiene el milagro porque la persona necesita aprender a cómo moverse hacia adelante y no retroceder. Eso es lo que es vencer las ligaduras del pasado, olvidarlas, que sucedieron, claro que sucedieron, que me lastimaron, claro que me lastimaron, pero yo voy a tratarlas sin desfallecer, no desmayando y siendo perseverante con el Señor y permitiendo que las herramientas espirituales de la oración, del ayuno, de la fe, de la verdad de Cristo a través de su palabra me permita a mí avanzar en victoria para eso que quiero yo rescatar en mi vida y que el Señor Jesús lo vierta sobre mi vida personal. De eso se trata. Cómo tratar con las ligaduras del pasado. No las vas a poder resolver como tú piensas que las vas a querer resolver y ya eso no se puede resolver de otra manera. Tiene que ser como Dios lo permite. ¿Para que pueda haber victoria en el proceso del recorrido? Y que yo pierda el temor, aquello que si tengo a Cristo, lo tengo todo conmigo. Léanme Isaías 51:7 que les puse, María Luisa. Sí, aquí voy. Isaías 51:7, versión Reina Valera 1960. Dice el versículo, dice, palabras de consuelo para Sión. El versículo 7 dice, oídme, lo que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Nueva versión internacional. Dice así, escúchenme, ustedes que conocen lo que es recto, pueblo que lleva mi ley en su corazón. No teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos. ¿Qué les empecé yo a decir cuando empecé con el tema? Te lastiman, que se te resbale, porque tú tienes al Dios contigo, que te va quizás a inquietar en alguna forma. Eso te lo quita Dios, porque aquí lo que vale es el reino de Dios, no nosotros.
porque nosotros tenemos fecha de cumpleaños para entrar y para salir del mundo. El Señor no, porque es por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno tiene que entender cómo tratar las ligaduras de tu pasado que te impide avanzar con el Señor y lograr tu milagro. Depende de ti. Quitar ese no puedo de tu boca. No tengo. No desmayar. Ahí yo puse varias citas bíblicas y yo quisiera, para concluir el tema, que me leyeran Salmo 59 del 1 al 3, María Luisa. Ok. Salmo 59 del 1 al 3 dice así, versión Reina Valera 1970. Dice el Salmo 59, oración pidiendo ser liberado de los enemigos. Versión Reina Valera dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Nueva versión internacional. Dice así, líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Mira cómo me acechan, hombres crueles conspiran contra mí, sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Cuando yo percibo de parte de Dios el acecho de mis enemigos, yo lo único que digo, Señor, tú lo estás permitiendo. Y creo que tiene que ser para ser más firme, más fuerte, más valiente y poder enfrentar aquello que me tiene que liberar de un pasado sin Cristo y llevarme al reino de Dios como lo dice la palabra. Porque hay una cita bíblica, la puse, pero en este momento no la tengo en mi mente en este instante, o creo que es Gálatas 6:9. Por favor, léeme Gálatas 6:9, por favor, María Sí, aquí Luisa. está Gálatas 6:9. Dice así la versión Reina Valera. 6:9. Dice el versículo 9 de la versión Reina Valera 1960. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nueva versión internacional dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, ¿cómo tratar las ligaduras del pasado? Enfréntalas. Acepta que no fueron lo mejor, pero que con Cristo hay redención, hay salvación y hay avance en victoria. ¿Qué tenemos que recordar cuando uno trata con ligaduras del pasado? Que voy a temer a los enemigos si Cristo no está fortalecido en mi interior. Hasta ahí voy a llegar, excepto porque hay una cita bíblica que dice que el Señor te enseña hasta 7 veces cuando tú no entiendes una primera vez, una segunda vez, una tercera, una cuarta, y te lleva de tal manera que puedes lograr obtener
el avance que necesitas al siguiente nivel. Pero eso depende de tu impulso, de tu determinación y sobre todo tiene que ver cómo tú ves a Cristo en tu vida personal, cómo lo respetas, cómo lo valoras, cómo lo haces ver delante de la gente, en lo secreto, porque Nicodemo después de eso fue uno de los que preparó el cuerpo de Jesús con José de Arimatea. Perdió el miedo. El Señor hizo su trabajo con él. Dejó de estar en lo secreto y lo dijo públicamente. Entonces eso es lo que uno tiene que reflexionar. Tengo cosas que se repiten en mi vida. A ver, ¿cómo coloco yo a Jesús en mi vida? ¿Cómo lo valoro? Porque Él es dueño de todos los milagros. Pero si no te lo mereces, no te lo va a dar. Porque una de las cosas que yo recuerdo cuando yo estaba en los procesos esos, el Señor me decía, quiero más de ti. Entonces eso me provocaba que yo, eh, eh, más dolor, pero más liberación, como dice los antónimos de no desmayar. O sea, o de las ligaduras del pasado. Yo, libertad, porque el acceder a seguir avanzando en ese camino en el cual, porque una cosa que tenemos que, y quiero dejar eso ya para poder cerrar, recordar es lo siguiente. ¿Quieres tratar con las ligaduras del pasado y que haya victoria en tu vida? Primero, no temas al enemigo. Hay una cita que yo puse ahí y la van a leer para aquellos que escudriñan. No temas a lo que puedan hacer en el cuerpo. Teme a que pierdas tu alma. Entonces, no tener temor a los enemigos, porque si Dios te está haciendo pasar por eso, Él sabe que tú lo puedes lograr. Segundo, pedirle al Señor que te dé un nuevo avance, que no te permita estancarte en aquello que tú quieres lograr, que es olvidar y romper con las cosas de las ligaduras del pasado. Otra, no pierdas la oración, porque la oración es fundamental para mantener el contacto con el Señor y no permitas que se duerma tu espíritu. No contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo se constrita cuando no soy perseverante? Cuando hoy lo hago y mañana no lo hago, pero lo hago dentro de 3 días. Ay, no, pero yo he estado con el Señor, pero no ha sido constante. Entonces no es lo mismo. Y otro es pedirle al Señor que te mantenga en el camino de restitución que Él quiere para ti. Que esas ligaduras del pasado, a mí me pasó una vez que enfrenté una situación con una persona y la persona recibió, pero la persona se estremeció con lo que le sucedió. Ya la persona no existe, pero ese puede ser el peligro de que no se pueda obtener el beneficio
que realmente permita que se obtenga la bendición del cielo. Buenas noches, que Dios los bendiga y confío en el Señor haber podido llenar las expectativas del tema y que sea de gran bendición para sus vidas personales en este 2026. María Luisa. Gracias, Gloricel, muchas gracias. Amén, amén. Preguntas, inquietudes, un tema para reflexionar bastante. Tenemos bastantes citas bíblicas que escudriñar. ¿Alguien tiene alguna inquietud? A ver. ¿Cómo tratar con ligaduras del pasado? Tremendo, tremendo. Ese testimonio de vida que dio Gloricel, maravilloso, maravilloso, para gloria y honra del Señor. Con humildad, el Señor me llamó a estar allí ese día. Bendito Dios, así que yo puedo testificar que es cierto, así es lo que ella ha dicho y fue algo wow. ¿Qué decimos? Wow. La presencia del Señor se derramó en favor de esa persona maravillosa y todas las personas que estábamos ahí recibimos en este entrenamiento de las ligaduras del pasado. A ver, Cadia, ¿vas a preguntar algo? Hola. Sí, con respecto Luis, a ese ajá, tema, un momentito, Luis. Ajá. con respecto a ese tema, señora Gloricel, en ese caso, pues, supongo que la mamá de la niña sabía lo que había hecho el abuelo, pero cuando no sabemos lo que han hecho nuestros antepasados, de repente podemos percibir, sospechar, y yo creo que en la mayoría de las familias, algún antepasado probablemente ha hecho cosas contrarias a Dios y ha generado ataduras. Pero si uno no sabe con exactitud, ¿cómo se trabajaría entonces en ese sentido? Esa sería mi pregunta. Ajá, mira, en ese sentido de lo que tú estás preguntando, lo pasado no se puede solventar porque el que no muere con Cristo no va a tener posibilidad en la resurrección de Jesús y la venida de Jesús de volver a recibir nada de él. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, lo que hay que hacer es cortar aquellas generaciones que hayan podido lograr eh, encaminar a la familia de una forma diferente a la tuya, porque la que aceptó a Cristo eres tú, y esa es una promesa que hice el Señor en su palabra, que después de la segunda, la tercera o cuarta generación, Él tiene misericordia de la persona. Amén. Entonces, Jesús te ha llamado a ti y te ha dado la bendición de poder lograr romper con aquello que era contrario a Dios en las generaciones pasadas. ¿Cómo hay que hacerlo? Se tendría que cortar con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo te liberó a ti, la sangre de Cristo te perdonó a ti, la sangre de Cristo te hizo una nueva criatura. Entonces, con la sangre de Cristo, tú entras a formar parte de un englomerado de parte de Jesucristo, de una situación que va a favorecer a tu vida personal en todo momento. Es lo que yo te contestaría en el nombre de Jesús. Entonces, Amén. hay, no tienes que mencionarlas todas ni averiguarlas todas. A mí me tocó una vez conocer a una colombiana que se averiguó las 14 generaciones anteriores a ella. Era una mujer bárbara, una cosa increíble que tú te hayas puesto a buscar y a husmear en esta persona 14 generaciones hasta atrás, de dónde, de dónde. Eso fue impresionante y yo tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de esa mujer. Pero a lo que voy es que a ti no te afecte lo que tú no puedes averiguar completamente.
Solo dile al Señor que permita que toda raíz contraria a Él que se haya puesto en tu vida personal, que venga de generaciones de tu pasado o vínculos con tu pasado, con la sangre que vertió Jesús en la cruz, sean cortadas y que a partir de este momento y de tus siguientes generaciones haya temor a Dios y que exista el respeto a lo que Jesús representa en la vida como una persona cristiana. Y con eso sí, el Señor no te va a decir, sí, Cadia, ya se logró. No, no. Por convicción y por la fe en Jesucristo, tú lo vas a aceptar, porque la palabra dice que Él perdona todo aquello que clama por su favor y por su verdadero arrepentimiento. Se necesita arrepentimiento y convicción para que se logre ese rompimiento en esas raíces del pasado o ligaduras del pasado o ataduras del pasado que están provocando que no suceda algo diferente. Pero tú te lo ganaste por las promesas que Dios tiene en su palabra. Eso te contestaría yo en el nombre de Jesús. No sé si te contesté. Sí, señora Gloricel, gracias. Amén. Gracias, Cadia. Adelante, Luis. Hola, feliz noche a todos. Un Hola gusto en Liz, feliz saludarle. noche, feliz año. Feliz año, feliz Día de Reyes, feliz todo. Señora Groisel, mi pregunta y mi comentario va casi atado con lo que Cadia. comentaba sí, como lo que ella comentaba, porque yo lo que iba a preguntar era justamente de que, y ahora que usted habla de antecesores y todo, eh, y buscarlos, pues hay veces, se no es difícil, pero hay veces sientes cosas, vives cosas que no tienes que investigar mucho, sino que los tienes allí cerca, en el caso mío con mis padres, y tú sientes que dentro de tu vida tú estás llevando un karma, estás llevando algo que te está afectando. Entonces, usted responde, prácticamente me sentí respondido a la pregunta cuando habla que cortarlo con la sangre de Cristo. Este, pero son situaciones que uno recuerda y no sé si el recordar situaciones va atado con esas ataduras, con esas ligaduras que de repente tú sientes que no te dejan seguir, que no puede surgir cuando lo has convivido justamente tanto con personas muy allegadas, con parejas, y entonces eso trauma a uno, le causa cierta sensación de molestia, o no cierta sensación, una gran sensación de molestia, más cuando te truncas en la vida, te truncas en cosas, en sueños que tú has querido tener, pero que por una u otra razón alguien te los cortó. Entonces, ¿cómo se vive con eso? Si recordar, o sea, yo siempre digo y siempre le digo a Dios, ayúdame a quitarme todo esto y ayúdame a ver el futuro, porque si yo estoy pensando en el pasado, de repente Dios dice, quiero actuar en ti, pero no me estás dejando. Entonces, ¿cómo, cómo luchar contra eso? Y si mantener ese recuerdo, recordarlo de vez en cuando o de cuando en vez, como dice el otro, también puede afectar a uno el hecho de que uno quiera seguir adelante y permitir esa apertura de Dios sobre que Él actúe sobre lo que Él tiene para uno. Mira, primero quiero aclararte algo de lo que me dijiste. Los cristianos no tenemos karma. O sea, la karma no es de Dios y desde salida lo que puedo pensar es la falta de conocimiento que tiene Luis para poder enfrentar quién es Cristo realmente. Porque tú eres un hijo de Dios y lo creo firmemente porque el Señor permite que uno pueda visualizar cuando una persona Él ha escogido para que pueda recibir la orientación o que pueda ver la luz que necesita para poder entender que es una persona que puede lograr éxitos en la vida personal.
Lo primero que muchas veces sucede cuando uno entiende que hay situaciones del pasado que impiden que no pueda avanzar uno como persona, es que uno trata de recibir una recompensa por aquello que sucedió en el pasado y no se puede cambiar. Se juzga situaciones que no se pueden cambiar en un momento determinado. Y hay que entender algo que tiene que ser con claridad que lo podamos entender. Uno, el Señor dice, busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, lo que tú tienes que hacer es entender que lo que dice Romanos 10, del 9 al 11, creo que búscalo, María Luisa, para que lo leas y después Fátima en la otra versión. Tienes que entender algo, Luis, porque tú lo que tienes que hacer es romper con aquello que te impide avanzar y crecer hacia adelante. Eso te está atando en este momento. Te impide con dificultad poder comprender que no necesitas ser resarcido con ninguna cosa del pasado para poder emprender tu vida personal hacia adelante. Tú eres una persona que Dios ha escogido en esta generación. Eso debe ser suficiente para que tú confíes que Jesús te tiene en un lugar especial donde te quiere llevar a algo nuevo como persona. Eso nadie te lo puede. Tú tienes que creerlo en tu corazón, que fuiste escogido por Él en esta generación para cambiar todo lo viejo que quedó atrás. Que no hay nada que pueda provocar, ni siquiera volver a mencionarlo, ni siquiera buscar culpables, ni siquiera encontrar la manera de machacar lo que no sucede. Con Cristo tú eres nueva criatura y todo lo viejo pasó y Él va a provocar que tu vida sea exitosa a partir de este momento. Pero ¿quién tiene que vencer ese fracaso, Luis? ¿Quién tiene que decirse todos los días en el espejo? Yo no soy un fracasado, yo soy un hombre victorioso en Cristo Jesús. Todos los días al mirarte al espejo tú repites eso hasta que llega el momento en que ya tu espíritu lo acepta, lo proyecta y empieza entonces a crecer el conocimiento de Dios y se va todo aquello que te impide lograr todas las maravillas que Dios tiene para ti. No es la edad lo que te da el avance como persona, porque Abraham tuvo un hijo a los 100 años y después tuvo 6 más. O sea que no es eso lo que te da la bendición. Lo que te da la bendición es comprender en tu corazón que Jesús está contigo y te va a llevar a la victoria siempre y cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Verdadero arrepentimiento, convicción de que el Señor ya perdonó tus pecados y hacia adelante en victoria, logrando metas, pero son metas cortas las que necesitas en ese momento determinado. No trates de buscar 5 cosas a la vez al mismo tiempo. Tienen que ser pequeñas cosas, pequeños movimientos favorables a tu vida que tienen que ver. Yo te recomiendo que leas Gálatas 5 del 16 al 21, te hagas una introspección de ti en base a cada una de las cosas que dicen ahí, cómo te visualizas tú en esa situación y empieces a trabajar con Cristo, una independientemente de la otra, para que logres en un momento determinado tener la victoria, porque cada proceso te va a llevar a una nueva etapa, pero vas a dejar una con victoria y la que viene va a ser doblemente victoriosa para ti. Eso es lo que yo te contestaría, pero quiero que veas, yo no sé si tú, Luis, como hombre, has hecho la oración de aceptación de Jesucristo en tu vida personal. Hay que No. hacerlo. Te lo voy a Ajá. decir como lo dice la palabra. Léelo, por favor, María Luisa. Escucha bien. María Luisa, léelo. Romanos Está en 10 mute, del 9 María al Luisa. 11.
Dijo Romanos 9, 10, no, Romanos 10, del 9 al 10, 11, creo que es. 9, ajá, dice así, versión Reina Valera. Romanos 10, del 9 al 11 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. A Nueva ver, versión internacional. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. no hay nada imposible para Jesús, Luis. Pero es una convicción que debes tener tú en tu corazón. A Job le faltaba esa convicción, porque él confesaba con los labios, pero no lo tenía en su corazón. Y entonces al final de Job, él dice, te conocía de oídas, pero ahora te conozco de verdad. Entonces eso es lo que tú necesitas. Y te aseguro en el nombre de Jesús que todo lo viejo será de bendición para tu vida, porque no hay nada que no pueda el Señor lograr para tu vida personal. Pero es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué podría decirte yo? Siempre buscamos la manera de buscar algo que yo pueda visualizar para poder derramar mi necesidad en una situación específica que yo necesito en un momento determinado. Pero lo más grande y precioso del Señor es creer aunque yo no vea. Tus ojos lo verán, dice la palabra de Dios. Yo te voy a mandar alimento para tu alma para que empieces con la ayuda del Señor a romper esa situación que te impide ver lo que necesitas ver en este momento, y te aseguro en el nombre de Jesús que lo vas a lograr. Yo te voy a dar seguimiento en ese sentido Amén. para que puedas tener victoria. ¿Oíste? Mañana mismo. Amén. 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 Bendito Dios. Muchas gracias, señora Grisel. Hasta luego, Luis. Hasta luego. ¿Alguien más? Vamos a las citas bíblicas. Tema de hoy, 6 de enero 2026. ¿Cómo tratar con ligaduras del pasado? Proverbios 22, 24 y 25. Salmo 32, 5. Isaías 43, 18 y 19. Filipenses 2, 13. Juan 3, Lucas 4, 18 al 20, Ezequiel 36, 25, Deuteronomios 20, 3 y 4, Gálatas 5, 16 al 21, Mateo 12, 44, 45, Génesis 2, 7, Josué 1, el 2 y el 9, Isaías 51, 7, Salmo 59, 1 al 3, Gálatas 6, 9, Primera de Crónicas 28, 20, Mateo 16, 19, Mateo
10:28, Lucas 9:24, Primera de Samuel 18:1, Deuteronomio 7:21, Deuteronomio 1:21, Salmo 61:2, Segunda de Corintios 4:8, 9 y 16, Romanos 10:9 al 11. Anunciarles que para el próximo martes 13 de enero 2026 tendremos el tema Restablecer el camino correcto con Jesús. 6 de la tarde, hora de Panamá, y va a dar el tema María Luisa Arosemena. Preguntas. ¿Tiene alguien una petición especial con este tema muy, muy profundo, pero verdadero? ¿Cómo tratar con ligaduras del pasado? Yo tengo una oración en mi corazón, Gloricel, pero no sé cómo expresarla. No sé cómo, así, cómo manifestarla, así que el Señor sabrá. ¿Alguien más? No, Gloricel, todas están en el corazón. Bueno, lo más seguro se sembró algo en el corazón, pero está la gente asimilándolo, porque hay que asimilarlo para poder ser libre y tener Amén. liberación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te doy las gracias, sobre todo por llevarme a manejar el tema de tal forma que pudiera impactar la vida de los demás. Gracias también por permitirnos encaminarnos a ese camino de libertad que todos anhelamos a través de Jesucristo. En este día te presento este nuevo año, buscando, Señor, la manera de incentivar los corazones de aquellos que necesitan ánimo, que necesitan recibir de ti ese aliento de vida o ese soplo que diste en un momento determinado a tu hijo Adán. Todo el mundo necesita, Señor, levantarse y sobre todo aprender a lidiar con aquellas necesidades que solo se pueden vencer a través tuyo. En este momento te damos eternas gracias por el favor del pueblo venezolano, creyendo que tú vas a lograr que todo se enderece en su tiempo y que todo sea de bendición para recuperar todo lo que en un momento determinado se perdió, ya sea por los egos humanos o por la manera diferente a lo que necesitaba manejarse el país. De igual manera, Señor, te pedimos que este año sea un año productivo para todos aquellos que te conocemos y sobre todo endereza los caminos que necesitan enderezarse y sobre todo también, Señor, permite que esa inquietud que tiene María Luisa en su corazón para lograr obtener como gremio, como poblado, como personas que habitan en un lugar que sus antepasados fueron parte de esa tierra rica, tú permitas
que todo se encamine para bien de cada uno de ellos y haya victoria en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, te pedimos para que tú permitas que los egos humanos no provoquen que se pierda la capacidad de poder levantar lo que tiene que levantarse y hacer que el caído pueda emerger y favorecerse con aquello que necesita. Y permite que los egoísmos de las personas por querer frontear con aquellos que tienen una misión, una labor, no provoque desgracias para otros. Permite que los egos personales se sometan a tu voluntad y que crezca el bien común para todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Permite, Señor, que sea un año de bendición abundante, una lluvia temprana, una lluvia tardía para cada hogar que se refleja en este grupo y en todos los familiares, amigos y personas que necesitamos que también logren manifestar su amor a Jesucristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Chao. Amén. Gracias, feliz Gracias, noche, gracias a bendiciones. todos. Buenas noches, Bye. bendecida Chao. noche Bendiciones para para todos. todos. Abrazo. Chao.